de la palabra del Señor. Amén. Gracias, hermano. Es compartir la palabra. Y si viera la cantidad de gente que está llegando y bendiciendo, así que esto es lo importante. Que podamos ser nosotros aquí, nuestra iglesia, de bendición para otras personas, ¿verdad? Eso estamos orando. Y yo quiero hablarles, hermanas, esta noche sobre la historia de, en realidad, dos hombres. La historia de Abraham y la historia de su sobrino Lot. En un momento de su vida, ellos es lo que nos va a contar en Génesis capítulo 13. Todo el capítulo 13 nos va a hablar de un momento en su vida en donde ellos se enfrentan a un problema que es la escasez, ¿sí? O la limitación. O sea, ellos estaban, dice la Biblia, que la tierra no era suficiente. Ellos tenían mucho ganado, muchas ovejas, muchas vacas, y no había suficiente pastos para que dos familias tengan sus ganados. Entonces ellos tienen un problema y se tienen que separar. Pero vamos a la palabra del Señor, amén. Génesis 13, versículo desde el verso 1 dice: subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev, él y su mujer, con todo lo que tenía, y con él Lot. Lot es su sobrino. Y Abraham, dice, era riquísimo en ganado, en plata y en oro. ¿Amén? Amén. Antes la riqueza de una persona se medía por la cantidad de animales que tenía. Igual que ahora, ¿no? Hoy más un tema de cuánta plata está en el banco. Pero la gente del campo sabe que cuanto más vacas, cuando más cabras, cuando más ovejas tengan, más rica es la persona, ¿verdad? Bueno, dice que este hombre, Abraham, era riquísimo. No era rico, era riquísimo. Tenía ya por demás. Y él era rico, hermanos, en las cosas espirituales. Por un lado vamos a ver que él es rico en las cosas espirituales, en la fe, en la gracia. Él era heredero del reino de los cielos. Él era un hombre rico en el espíritu. Y este es el estado de toda persona que sigue a Jesús. Si usted sigue a Jesús, entonces usted es una persona no rica, riquísima. Amén, hermano. Riquísima. Tiene mucho en Dios. Por eso Pablo le va a decir a los hermanos de Corinto: porque en todas las cosas fueron enriquecidos en él. Amén. Ese es nuestro estado, hermanos. Ese es nuestro estado, que hemos sido enriquecidos en él. ¿Sabe qué? Abraham era rico también en las cosas temporales. Usted sabe que la plata en el banco, la casa, los animales, ¿qué más puede decir? La moto, el auto, la camioneta, el poder viajar, todas esas son cosas temporales. Porque el día que ya no estemos aquí, no lo podemos llevar, ¿verdad? Pero Dios lo bendijo tanto a este hombre que caminaba, que era un hombre de fe, que lo bendijo también con las cosas temporales. Y Dios nos va a mostrar que Él va a enriquecer a su amigo. Dice la Biblia que Abraham fue amigo de Dios. Y cuando vos estás con Dios, entonces vos empezás a enriquecerte. Miren, hermanos, hay un montón de testimonios de personas que una vez que conocieron a Jesús, empezaron a hacerse más ricos. Gente que nunca había estudiado, empezó a estudiar. Gente que tal vez en su infancia no tenía para comer, una vez que entregó su vida a Jesús, empezó a tener trabajo, empezó a progresar, empezó a construir su casa, empezó a tener alimentos, sus hijos empezaron a vestirse bien, a tener... Hermanos, hay un montón de testimonios de personas que empezaron a enriquecerse cuando conocieron a Jesús. ¿Sabe por qué? Porque la miseria y la pobreza se van cuando nosotros seguimos a Jesús, hermanos. Nuestro corazón cambia, entonces todo cambia. No solamente nuestro estado de ánimo, tenemos fe, tenemos esperanza, Dios empieza a proveernos. Hay un montón de gente, hermanos, que fundaron empresas, cristianos que fundaron empresas y ayudan a otros y le dan trabajo y tienen su emprendimiento. Miren, hermanos, hay un montón de testimonios de la bendición de Dios. Y este Abraham era un hombre riquísimo, tanto en las bendiciones espirituales como en las temporales, en las humanas, ¿verdad, hermanos? La Biblia dice que cuando vos comas del trabajo de tus manos,
Bienaventurado serás y te irá bien. Dios no tiene problema con el dinero, hermanos, ¿verdad? No es que hay que ser pobre para agradarle a Dios, no. La Biblia dice que la pobreza es una maldición y que la riqueza es una bendición. Amén. Nosotros como cristianos no tenemos que ser pobres. Podemos pasar por momentos de escasez o de necesidad, pero el Dios que nosotros tenemos es dueño del oro y de la plata. Y Él nos provee. Y Él, si Jehová es mi pastor, nada me faltará. Eso es promesa para nosotros, hermano. Dios no tiene problema con la plata. A veces el que tiene problemas es el ser humano. Porque ama la plata, porque quiere más y más y más. Y bueno, hay veces que Dios sabe que eso es un problema y no da, ¿verdad? Porque esa persona se va a terminar perdiendo. Pero no hay que ser pobre para agradar a Dios. No hay que ser miserable, ¿verdad, hermanos? Hay que buscar progresar, hay que traer nuestra ofrenda, traer nuestro diezmo a la casa del Señor, ¿sí o no? Trabajar duro, ahorrar, no gastar más de lo que podemos gastar y todo un montón de cosas que podemos hacer, ¿verdad? Pero Dios quiere bendecirnos. Amén, hermanos. Y este Abraham era amigo de Dios y Dios lo bendecía y no era rico, era riquísimo. Amén, hermanos. Así que qué bueno que es el Señor. Mire el verso 3 y 4 dice, y volvió por sus jornadas. Está hablando de Abraham, está hablando de Lot. Y volvió por sus jornadas desde el Negev hacia Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda entre Betel y Jai, al lugar del altar que había hecho allí antes, e invocó allí a Abraham el nombre de Jehová. Amén. Y la Biblia nos va a hablar del lugar. Cuando en la Biblia hay nombres, es porque algo significa. Nada en la Biblia está de más, está como para acomodar o como para ornamentar, no, tiene su significado. Betel, hermanos, en la lengua hebrea es casa. Bet es casa y él es la casa, es Dios, ¿verdad? La casa de Dios. Betel es la casa de Dios. Entonces podemos decir que él vuelve a la casa de Dios. Si usted lee los últimos versos del capítulo 12, va a ver que él se volvió a Egipto. Y Egipto simboliza el mundo, ¿verdad? El estar lejos de Dios. Bueno, ahí Dios lo cuidó, lo guardó, porque Dios es así, hermano. Cuando Dios tiene su propósito con nosotros, nos guarda, hermano. Aunque a veces andemos haciendo macana, Dios con todo eso tiene misericordia de nosotros y nos guarda, hermanas. Amén. Y él vuelve a Betel. Y Betel es la casa de Dios. La Biblia dice que la casa de Dios es la iglesia. La iglesia, amén, hermanos. La iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. O sea que si él vuelve, es como si podemos decir que él vuelve a la iglesia. Él vuelve a la casa de Dios. Hay mucha gente que se va de la iglesia, pero es bueno que vuelva, amén, hermanos. Y es un hombre, es muy interesante que de un lado lo tiene a Betel y del otro lado tiene a Jai. Y Jai significa un montón de piedra, escombro. ¿Verdad que cuando usted destruye, por ejemplo, usted dice, bueno, yo quiero demoler mi casa y empieza a picar la casa y se hace un montón de escombros, ¿sí o no? Bueno, eso es Jai. Jai es un montón de escombros. Es una vida sin Dios. Es una vida sin Dios, no somos nada, ¿verdad? Sin Dios somos un montón de escombros, no servimos para nada. Pero si estamos en Betel, Dios nos está edificando, como decíamos el domingo, ¿se acuerda? Estamos creciendo, que estamos formando el templo de Dios. Y él dice que vuelve al lugar del altar. Y un altar es un montículo de piedra o de tierra, ¿verdad? Donde ellos sacrificaban los animales. Y el altar nos va a hablar, hermanos, a nosotros de negación, ¿verdad? Cuando vos te niegas a vos mismo, dice, aunque tengo razón en esto, yo, Señor, quiero hacer tu voluntad. O aunque me he ofendido, yo elijo perdonar. O aunque me ha hecho mal, aunque ha sido injusto, yo elijo, Señor, dar la otra mejilla, ¿verdad? Darle una mano, aunque tal vez me odie, yo igual le doy de comer, igual le doy de beber. Eso es un altar. Amén, hermanos. Amén. Es porque vos mismo te estás matando, vamos a decir, a vos mismo. Y estás queriendo hacer la voluntad de Dios, ¿no? Y Abraham es un hombre de altares. Abraham es un hombre de continuamente se estaba negando, continuamente se estaba entregando. Qué lindo, hermanos, que nosotros también seamos personas así. Que no andemos huyendo de Dios, sino entregándonos voluntariamente. Amén. Señor, ayúdame.
pero yo quiero negarme a mí, quiero decir, Señor, sí a lo que vos quieres y no a lo que yo quiero. Y dice la Biblia que en ese lugar, en ese altar, él invocó el nombre del Señor. Él oró a Dios dándole gracias por haberlos cuidado en Egipto, por haberlos protegido, ahí lo estaban por matar, hermano. Y Dios, por eso le digo, en su misericordia, Dios lo ha guardado. Entonces vuelve a Lubel, vuelve a Betel, vuelve al altar, vuelve a invocar el nombre del Señor, le da gracias, ora y le da gracias por toda la gracia que Dios había derramado sobre él, por la bondad que había tenido con ellos, porque lo había cuidado a él y a la mujer, a los dos, porque él había mentido. Bueno, toda una historia ahí en Egipto, ¿no? Pero mire, seguimos. El verso 5 dice, también Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas. O sea, el estar con Abraham hace que Lot sea enriquecido también. Hay gente que a veces se pega a nosotros, hermanos, porque nosotros algo tenemos, porque hay algo de nuestras vidas, porque hay gente que dice, mira, a mí me gusta hablar con vos porque cuando hablo con vos tengo paz. Siento que vos me escuchas, siento que hay algo, porque uno tiene al Espíritu Santo, tenemos esa riqueza en gloria, ¿verdad, hermanas? Tenemos al Señor en nuestra vida, entonces tenemos algo que ellos no tienen. Y ellos de alguna forma se quieren pegar, ¿no? Se quieren agarrar algo de nosotros. Bueno, Lot, que andaba con Abraham, también. Algo le empezó a Dios a bendecir porque andaba con Abraham, ¿verdad? Dice, y la tierra, Lot también, dice, y también Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas, y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos. O sea, ellos tenían vacas, tenían que darle comer todos los días, ¿sí o no? Tenían que darle agua, tenían que darle forraje, y la tierra no daba. Eran muchos animales y poco pasto. Entonces la tierra no daba, dice, para que ellos vivan juntos, pues sus posesiones eran muchas y no podían morar en un mismo lugar. Y hubo contienda, o sea, se empezaron a pelear los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot, y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. ¿Qué significa eso? O sea, Abraham era un hombre riquísimo, tenía mucha gente trabajando para él, y el otro también, que tenía sus cosas, también tenía gente trabajando para él. Y entre los pastores que cuidaban el ganado, se empezaron a pelear. Hubo contienda, dice, empezaron a pelear, empezaron a rivalizar. Y fíjense que esto es algo muy importante, hermanos. Esto que la Biblia nos va a mostrar. Porque la rivalidad, cuando entra la rivalidad de nuestros corazones, ahí es donde empieza a haber problema, ¿verdad? Mirá cómo allá el ganado le están dando más agua al ganado de Abraham. Mirá cómo comieron todo el pasto que era para nosotros, ¿verdad? Hay una rivalidad. Empieza entonces las comparaciones. Empieza entonces, hermanos, ellos se están midiendo. Mira, aquel tiene algo que yo no tengo. No sé si me entiende, hermano. Y eso pasa en todos lados. Pasa en la familia. Miramos cómo mamá le está dando más a él que a mí. Mira cómo le da más cariño a él que a mí. ¿Sí o no? Pasa en el trabajo. Mira, mi jefe le da permiso a mi compañero. Y yo que trabajo tanto, yo que me esfuerzo tanto, yo que no falto nunca, que nunca hasta cuando estaba enfermo he venido, y no me da el permiso, pero a él, ¿verdad? Pasa en la iglesia, mira al pastor cómo lo atiende más a una, mira cómo le está dando lugar a otra. Mira, hermanos, en todos los niveles pasa esto. Empieza a haber rivalidad, empieza a haber una comparación, empieza a haber un choque, ¿verdad? Dice la Biblia en Santiago, en el apóstol Santiago, dice que las guerras, hermanos, empiezan en el corazón humano. Las guerras empiezan ¿dónde? En el corazón. La rivalidad empieza en el corazón. Ahí empiezan los pleitos, los líos, las luchas, el enojo, porque nos empezamos a comparar con los demás. Dice la Biblia que, ¿se acuerda de la parábola del hijo pródigo? Dice que el hermano mayor le dijo, mira,
tu hijo que se fue a gastar todos los bienes con rameras, con prostitutas, que todo lo que vos le diste lo desperdició. Y yo que tanto trabajo, dijo el hermano mayor, ¿no? Nunca me diste ni un cabrito para gozarme con mis amigos. O sea, él se estaba comparando con su hermano. Yo, mira, me porto tan bien hago las cosas, y aquel que se anda portando mal, mira, vos lo bendecís. ¿Me entiendes? Así, hermanos, comienza la rivalidad en nuestros corazones. También la palabra de Dios dice en el libro de los Hechos que las viudas de los griegos decían que no eran atendidas, que la iglesia no le estaba dando lo necesario para que ellas puedan comer, pero sí a las viudas de los hebreos, a ellos sí, porque son hebreos, a ellos, al judío, porque ellos son de judíos, entonces a ellos sí le están dando mucho. ¿Verdad que pasa eso en todos lados, hermanos? Y esto puede ser un grave problema en nuestras vidas, cuando dejamos que la rivalidad entre a nuestro corazón, cuando nos estamos comparando con los demás, cuando nos empezamos a decir, mira, a mí me trata mal, o a este le contesta mejor, no sé. Cuando la rivalidad empieza, eso tiene que ser una señal de advertencia para nosotros. Mira el verso 8, dice, entonces, ante el problema de los pastores, ¿no? Del pelea, entonces Abraham dijo a Lot, no haya altercado entre nosotros dos, ahora entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí, le dijo Abraham. Yo te ruego que vos vayas por delante de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha, ¿verdad? Y si tú a la derecha, yo a la izquierda. O sea, yo no quiero, no tenemos que estar peleando, le dijo Abraham. Vamos a separarnos, mira, elegí lo que a vos te guste. Vete y elegí la mejor parte, o sea, anda vos primero y elegí, pero yo no quiero estar peleando porque somos familia. Entonces eso nos muestra, hermanos, que Abraham es un hombre de fe, ¿sí? Un hombre espiritual y es un hombre de paz. Uno de los frutos del espíritu es la paz. Hay gente que le gusta estar peleando, que le gusta estar buscándole el pelo en la leche, que está buscando los defectos de la otra persona para decir, mira, esto no me gusta, o sea, le gusta esa vida, hermanos. Y eso es una señal de que que esa persona no es espiritual. Porque acá vamos a ver a Abraham, el hombre espiritual, y vamos a ver a Lot, el hombre carnal. Ambos son salvos, ambos van a la iglesia, por decirlo así, ambos caminan con Dios, ambos creen en Dios, pero hay un hombre que es Abraham, que es espiritual, y hay un hombre que es Lot, que es un ventajista, que es un hombre carnal que está buscando las cosas terrenales. Amén, hermanas. Y Abraham nos va a mostrar que él es un hombre de paz. Dice la Biblia, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Cuando vos sos una persona que en vez de estar peleando, en vez de que no te gusta la discordia, que no te gusta la pelea, que no te gusta andar enojándote, sino que buscas la paz, entonces vos vas a ser llamado hija de Dios. La gente va a decir que vos sos una hija o un hijo de Dios. ¿Por qué, hermanos? Por la paz. Porque vos estás buscando continuamente la paz. La Biblia dice, busca la paz y síguela. Amén. Busca la paz y síguela. No andes buscando la pelea. Busca la paz y seguila. Amén. Porque él le da una razón y le dice, porque somos hermanos. No podemos estar peleando, ¿no? No podemos estar acá. Nosotros estamos unidos por la sangre. Abraham era el tío de Lot, ¿no? Nosotros estamos unidos por la sangre, pero también estamos unidos por la fe en Jehová. Ambos creemos en Dios. Ambos adoramos a Dios. No podemos estar peleando, no. No podemos ser rivales. Amén, hermanas. La gente que está a tu lado,
Si vos empezás a ver que la gente que está a tu lado son tus rivales, son tu competencia, son aquellos que te quieren sacar el puesto, por decirlo así, ¿no? Te quieren sacar tu lugar, no me dan mi lugar. Entonces algo está mal en nosotros, ¿no? No tenemos que andar buscando rivales. Amén, hermanas. No tenemos que andar buscando rivales. Mire, Abraham es el hombre que dice, busquemos el bien común, busquemos la paz, busquemos la armonía, busquemos el amor fraternal. Amén, hermanos. En la iglesia, nosotros como hijos de Dios no tenemos que andar, nuestros hermanos no son nuestros rivales, ni nuestra competencia, somos hermanos. Y los hermanos no pelean, ¿sí o no? Los hermanos no tienen que pelear, porque son hermanos y se tienen que ayudar. Y tenemos que aprender a vivir juntos, ¿sí o no? Aprender. Y Lot le estaba dando manija a eso, ¿no? Mire, la Biblia va a decir así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Esto es el versículo que ya lo hemos usado el domingo, ¿no? Que sigamos la paz, hermanos. Y lo que te sirve a vos y lo que me sirve a mí. Amén. Yo te ayudo a vos, vos me ayudas a mí. Yo te edifico a vos, vos me edificas a mí. Yo te quiero a vos, vos me quieres a mí. Amén. No somos rivales, no somos competencia, no somos enemigos, somos hermanos. Eso es lo que le está diciendo a Abraham, somos hermanos. Y luego le dice, ¿no está toda la tierra delante de ti? Ellos estaban viviendo juntos y ya no podían vivir juntos, se estaban peleando. Entonces le dice, toda la tierra está delante tuyo. O sea, Abraham era mayor en edad porque era el tío. Era mayor en rango porque era el patriarca, porque era el hombre de las promesas, el hombre que caminaba con Dios. Él tenía que haber elegido primero la tierra, ¿no? Decir, bueno, esta tierra yo la voy a tomar para mí, toma Lot, esto es para vos. Pero ¿qué hace Abraham? Abraham dice, no, elegí vos primero. Primero vos y después yo. Donde vos decidas, yo voy a ir para el otro lado. Quédate tranquilo, no te voy a molestar. Eso es una gran muestra de madurez, hermanos. Es una gran muestra de una persona que es espiritual, que puede darle lugar al más chico, que puede ceder ante el menor. Este es un hombre transformado, un hombre manso, un hombre humilde, ¿verdad? El mundo dice otra cosa, el mundo dice que el mayor tiene que pisotearlo al más chico, que el jefe tiene que tratarlo mal al empleado, que el padre tiene que tratarlo mal a los hijos porque es el padre, ¿sí o no? El mundo dice que el mayor, el político de turno, maneja todo como él quiere. Pero acá vemos la Biblia, hermanos, que el mayor cede ante el menor, ¿verdad? Qué bárbaro, qué hombre de Dios, qué hombre transformado, qué hombre cambiado por el poder de Dios. Un hombre, como dijo Jesús, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Mire, la Biblia dice, no hagan nada por rivalidad ni por orgullo. Sean humildes y cada uno considere a los demás como más importantes que sí mismos. Tenemos que aprender un poco del profesor Girafale, ¿no? Pase usted, después de usted. A ver, pase usted, después de usted. O sea, no, primero vos, no, la persona más importante, no, vos sos más importante, ¿verdad? Tenemos que aprender un poco de darle más importancia al otro, ¿verdad? Darle más importancia al otro. Mire, algo más que le dice Abraham, le dice, si vos te fueres, o sea, vos elegir, vos, andá vos, le dice. No porque Abraham quería separarse, pero que era necesario para que ellos puedan subsistir, para que puedan seguir dándole alimento a sus animales, ¿no? Abraham nunca buscó desfavorecer a Lot. Él nunca le dijo, no, mira, yo voy a agarrar la parte más linda y voy a agarrar la parte más fea. No, él le dijo, no, primero vos elegí lo que quiera y yo voy a ir para el otro lado. Nunca buscó el mal para el otro, ¿no? Hermanos, hay gente, nosotros tenemos que entender que todos somos cristianos, tanto Abraham como Lot eran cristianos. Eran gente que iba a la iglesia, ¿no? Pero uno es espiritual,
un hombre maduro, un hombre transformado, un hombre que aprende a ceder, ¿no? Como ya hemos visto. Y el otro es alguien que busca, que vive según la carne. La Biblia nos va a hablar mucho de esto y va a decir que vive según la carne, que piensa las cosas de la carne, que anden conforme a la carne. ¿Qué es la carne? Es esa vieja naturaleza de Adán, ¿sí? Esa vieja naturaleza de ser tramposo, de ser mentiroso, de ser mezquino, de ser egoísta, de buscar para mí nomás y no para el otro. Eso es la carne. Y eso es lo que tenía Lot. Él estaba buscando para sí. Abraham al cambio le dice, mira, agarrá o hacer lo que, agarrar la mejor parte. Yo voy a ir a otro lado, quédate tranquilo. Entonces, vamos a ver que hay una desunión entre las personas, aunque los dos son hermanos, aunque los dos son parientes, hay algo que no los une, ¿verdad? Porque uno quiere dar y el otro quiere recibir nomás, ¿verdad? Y tiene que ser tanto dar, ¿verdad? Los dos tenemos que dar. Una persona espiritual continuamente está dando y no está esperando recibir, porque mejor es dar que recibir, ¿sí o no? Mire el verso 10. Mire lo que pasa con Lot. Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura. Me imagino que habrá subido a una montaña o a un lugar alto, ¿no? Y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego. ¿Qué es riego? Es para las plantas, es para el cultivo, es para el pasto, es para que la cosa esté verde, ¿verdad? Que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová. Él está hablando del jardín del Edén. Como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. Imagínense eso. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Mas los hombres, escuche cómo eran los hombres de Sodoma, mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores en contra Jehová en gran manera. Lindo amigo había elegido el otro, ¿eh? Linda gente con quien juntarse, ¿verdad? Entonces dice, hermanas, que Lot alzó sus ojos y vio toda la llanura del Jordán. O sea, él miró, pero esos no eran los ojos de la fe. Esos no eran los ojos de esperar en Dios. Esos no eran los ojos de vos primero. No, él vio para sí mismo. Eran los ojos de la conveniencia, los ojos del oportunismo, los ojos de la picardía. Y eso es más astuto que Abraham. Los ojos de la ventaja. Mire, dice que toda ella era de riego como el huerto de Jehová. Es como que el jardín del Edén era un jardín muy, muy rico, hermanos, muy próspero, muy fértil. Había muchos árboles frutales. ¿Se acuerda del Génesis 3? El Génesis desde el 2 al 3 era un lugar preciosísimo. Y dice la Biblia que el lugar que él mira era como el huerto de Jehová. O sea que parecía las cosas de Dios. Hermana, esto nos enseña ¿qué cosa? Que hay cosas que llevan el nombre de Dios, pero que no son de Dios. Hay cosas que parecen bendición de Dios, que parece de la misma forma, pero que no es. ¿Sí o no? Amén. Parece ser, pero no es. Se disfraza como algo de Dios. Nosotros tenemos que entender y ser muy claros en esto, hermanos, que no todo lo que brilla es oro, que no todo lo que parece de Dios es de Dios, que porque tenga el cartel que diga el nombre de Dios, no es de Dios. Fíjense, dice Jesús, el Señor Jesús dijo, miren que van a venir muchos Cristos, pero tengan cuidado. Amén. Muchos van a venir en mi nombre, dijo Jesús. O sea, llevando el nombre de Jesús.
pero que no eran de Jesús. Dice la Biblia, tengan cuidado porque aún el diablo se disfraza como ángel de luz. Y sus ministros también se disfrazan, hermanos, como ángel de luz. Hay muchas cosas que al hombre le parecen derecho, dice la Biblia, pero que su fin es camino de muerte. Miren, este hombre estaba pensando en él, Lot estaba pensando en él y se mandó un mocazo, hermanos. Parecía de Dios, pero no era de Dios. Mire, la Biblia dice también, antes que Jehová destruyese a Sodoma y a Gomorra. Esas dos ciudades, Sodoma y Gomorra, son el ejemplo de la inmoralidad. Son ejemplo de la maldad, hermanos. Toda la Biblia va a hablar de Sodoma y de Gomorra. Incluso va a hablar la Biblia de los sodomitas. Son pecadores soberbios, altivos, pecados sexuales horrendos, hermanos. Horrendos, violadores. ¿Me está escuchando? Y el tipo Lot, un hombre carnal, un hombre que está pensando en él nomás, se hace amigo de estos. Va hacia ellos, les tiende la mano, va poniendo sus tiendas, dice, hacia Sodoma. O sea, como este hombre no está con Dios, no está conectado al Espíritu de Dios, no está en la palabra de Dios, no es un hombre espiritual, entonces él no puede ver que esa ciudad a la que él está yendo está bajo juicio de Dios. Su hora está llegando. Su fin, dice la Biblia en Génesis 19, que Dios destruyó las ciudades de la llanura con fuego y azufre. Dice que Dios no le dio oportunidad, no hubo oportunidad. Hermanos, no había nadie que busque a Dios. Era tanta la maldad de estas dos ciudades, que Dios lo único que pudo hacer es destruir a estas ciudades, porque no había chance de que ellos se arrepientan y busquen a Dios. Y Lot, hermanas, no podía percibir, no había discernimiento en este hombre de que no tenía que tocar lo inmundo, hermanos. Hay cosas que nosotros no podemos tocar. Como hijos de Dios no podemos tocar, hermanos. Hay cosas que están sucias delante de Dios. Hay cosas que tienen su hora contada delante de Dios. Y por eso necesitamos estar conectados con Dios, ¿sí o no? Necesitamos estar en la palabra, necesitamos estar en oración, necesitamos estar en comunión con el Espíritu Santo para saber que hay cosas que no podemos hacer, que no podemos tocar, porque está bajo el juicio de Dios. Amén, hermanas. Mire, luego dice, entonces Lot escogió para sí. Él tomó la decisión. Por eso tenemos que tener mucho cuidado con las elecciones que nosotros hacemos, con las decisiones que tomamos. Yo decido no venir al culto hoy. Es una decisión. Yo en vez de pedirle a Dios una solución, yo busco la propia solución, a mi forma, a mi manera. Esa es una elección. Jesús dice que todo lo que nosotros necesitemos le pidamos, ¿sí o no? Pero no, yo voy a hacerla la mía, yo voy a pedir a mi manera, yo decido. Dice que Lot escogió para sí. Nosotros tenemos que, hermanos, hermanas, esto lo digo con todo mi corazón, tenemos que andar con mucho cuidado en esta vida. Tenemos que andar como se dice, con pie de plomo, porque los peligros son muchos en esta vida. Son muchos los peligros. Yo no le quiero hacer que usted tenga miedo. Lo que yo le quiero hacer, lo que le quiero hacer entender de lo grande que es nuestra salvación, de lo verdadera que es nuestra fe, de lo real que es decidir bien o decidir mal. ¿Me entienden? Dice que Él escoge para sí. Nosotros no podemos andar despreocupados por la vida y decir, no, todo está bien. No, hay cosas que no están bien. Sodoma y Gomorra no estaban bien, pero el tipo ha ido y se ha metido con ellos. Por eso la Biblia nos va a decir, no sean insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Amén. No anden como, perdón la palabra, tontos, ¿no? Así como sin ver, descuidados. No seamos descuidados,
en cuanto a nuestra salvación, hermanos. Y mire, dice la Biblia que Él escoge para sí toda la llanura, y luego dice que y se fue Lot al oriente, y se apartaron el uno del otro. ¿Con quién estaba Dios? Con Abraham. La bendición estaba con él, la promesa estaba con él. Mientras Lot estuvo con Abraham, él estuvo enriqueciéndose. Pero ahora dice que él se va. ¿De dónde se va? De Betel. Se va de la casa de Dios. Se va de la iglesia, hermano. Se va del lugar de bendición. Se va del lugar en donde hay promesa de Dios, donde hay palabra de Dios. Él se va. Y se aparta, dice la Biblia. ¿Cuánta gente no dejó de venir a la iglesia? No solamente en todos lados, hermano, no. ¿Cuánta gente se apartó del Señor? Mire, la Biblia dice, amó la maldición y ésta le sobrevino. Y no quiso la bendición y ella se alejó de él. Hay gente que ama lo malo, así como Lot está amando lo que sus ojos ven. ¿Y qué es lo que viene? Tristeza, hermano. Maldición sobre la vida, porque no quiere la bendición de Dios. Ya vamos a mirar un poquito más esto. Dice, Lot habitó en las ciudades de la llanura y fue poniendo sus tiendas hacia Sodoma. Ahora ya lo vemos, no solamente que lo escoge la llanura, dice que se aleja de la de Betel, se aparta de Abraham, y ahora ya lo vemos que su casa está ahí. Y que sus tiendas, sus carpas, ellos eran nómades, tenían cada día más cerca, una carpa cada día más cerca de Sodoma. Un día cada vez más cerca del mundo, cada vez más cerca del mal, cada vez más cerca del pecado, cada vez más cerca de lo que Dios odia, aborrece. Cada día más cerca de eso. Y esto no es algo, hermanas, esto no es algo que ocurre rápido. La caída del cristiano o de la cristiana no ocurre de un día para el otro, de un momento para el otro. Primero fíjense que empezó la rivalidad y que no hay suficiente para mí, que a este, que lo otro, que así, que allá. Después ya él alza sus ojos y mira su conveniencia. Después ya escoge el coso. Después ya dice la Biblia que él ya se fue, se apartó de Abraham y ya la casa después ya estaba en la llanura y sus tiendas cada vez más cerca de Sodoma. No es de un día para el otro, hermanos. Hay un proceso de caída, un proceso de alejarse de Dios. ¿Me está escuchando? Amén. Hay un proceso de alejarse del Señor, hermanas. Cada día, por eso nosotros tenemos que, prestar mucha atención a este versículo de la Biblia. Por tanto es necesario, Hebreos 2:1 dice, por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, a la palabra del Señor. Que atendamos a la palabra de Dios, no sea que nos deslicemos. La versión más antigua dice, no sea que nos escurramos. En este hombre Lot no había consistencia, no había solidez, no había firmeza, porque su corazón estaba en otra cosa, hermano. Era un hombre que no andaba, que no seguía el Espíritu Santo. Y él terminó yendo al lado que no tenía que ir, teniendo bendición, ¿no? Pudiendo quedarse en la tierra de Canaán, bajo la promesa de Dios, esperando ser bendecido por Dios. No, él miró con sus ojos, mira, si yo agarro todo esto, puedo tener más pasto, más ganado, más riqueza, más agua, más. Y eso fue una tentación y un lazo para él. Las riquezas, hermanas. Miren, malos hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Lot hizo una muy mala elección, hermano. Porque esta gente era mala, era pecadora contra Jehová, dice. En gran manera, y si la Biblia dice que en gran manera eran pecadores, Dios es un Dios que quiere que el pecador se arrepienta, ¿sí o no? Que tiene misericordia de los pecadores. Pero dice que estos eran malos, eran depravados. Hermanos, esta elección que él hizo de irse hacia ellos
le causó mucho dolor, mucha tristeza, mucho sufrimiento. En el capítulo 19 del Génesis dice que él tenía muchas cosas, ¿sí o no? Pero en el Génesis 19 dice que él terminó viviendo en una cueva. Todo lo que tenía, él lo perdió. Nada de lo que tenía pudo salvar. ¿Sabe que incluso su mujer se perdió? Su familia se perdió. Mire, la Biblia dice que Agata se ha salvado, él, y terminó viviendo en una cueva. Imagínese eso. Terminó salvándose, como se dice, porque Dios es grande. Porque Dios es grande, hermano. La Biblia dice que estos hombres, los de Sodoma y de Gomorra, pecaban abiertamente contra Dios, manifestaban su pecado. ¿No es lo que la gente hace hoy día? Antes la gente se escondía. Tenía una mujer, ¿verdad? Y le engañaba a la mujer, pero era medio escondida, ¿no? Otro equeaba o jodía a las personas, estafaban, pero lo hacía escondida. Hoy ellos lo manifiestan. Hoy le dicen poliamor, tiene un montón de mujeres. Todos contra todo, como se dice. Que es de un lado de varón y le gusta al varón y que le gusta a la mujer y que contra los dos. Hoy lo hablan abiertamente. Antes por lo menos tenían vergüenza, hoy no. Hoy lo divulgan. ¿No estamos viviendo en los días de Sodoma y Gomorra? Pero ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Vamos a ser como Abraham o como Lot? ¿Vamos a ir hacia ellos? ¿Vamos a tocar lo que está mal? ¿Vamos a aceptarlo, ¿no? Por decirlo así. ¿O vamos a seguir la palabra de Dios y no tocar lo inmundo? No mezclarnos, no contaminarnos, y que lo que está mal y lo que es pecado y lo que es santo. ¿Sí o no? Mire, Isaías va a decir, la apariencia de su rostro testifica contra ellos. Cuando uno es santo y cuando uno es justo, la gente pecadora le cambia la cara. Se nota en la cara que algo está mal, ¿no? Porque como Sodoma publican su pecado, no lo disimulan. Abiertamente hablan de sus suciedades, de su inmundicia, ¿verdad, hermano? Y nosotros estamos bombardeados todos los días en la tele, en la radio, en las conversaciones. Estamos bombardeados todos los días, hermano. Hoy el pecado está abierto, ¿no? Como los días de Sodoma y de Gomorra. Mire, el verso 14 dice, y Jehová dijo a Abraham después que Lot se apartó de él. ¿Usted sabe qué significa Lot? El nombre Lot significa velo. Un velo. ¿Para qué sirve el velo? Para cubrirse, ¿no? La novia cuando se va a casar usa el velo para cubrirse la cara. Cuando en el templo, en el lugar santísimo, estaba cubierto por el velo, cubría el lugar santísimo. Bueno, Lot era un velo para Abraham. Mire, la Biblia dice que cuando Lot se va de Abraham, se aparta de Abraham, Dios le dice a Abraham, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur y al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, también tu descendencia daré a ti y a tu descendencia y lo haré como el polvo de la tierra. Si se pudiera contar el polvo de la tierra, también tu descendencia podrá ser contada, ¿no? ¿Usted puede contar cuánto polvo hay? Imposible. Bueno, así iba a ser la descendencia de Abraham. Levántate, ve por la tierra, le dice Dios, a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti la daré. Qué maravilla, hermano, qué promesa. Abraham es el hombre que se queda en Canaán. Abraham es el hombre que se queda en Betel. Abraham es el hombre que se queda confiando en las promesas de Dios, sostenido por la palabra de Dios. Hermanos, ¿qué nos enseña esto? Que las riquezas carnales que buscaba Lot nunca van a ser mayores
que las riquezas espirituales. Ser una persona espiritual vale la pena. Buscar a Dios vale la pena. No ser tramposo vale la pena. Dar y no esperar recibir vale la pena. Vale la pena buscar a Dios. Vale la pena ser una persona del Espíritu. Mire, la Biblia dice, no mirando nosotros las cosas que se ven. ¿Cuál es la cosa que se ven? Es la joda, es el trueque, es el manoseo, la estafa, ser más pícaro, ser más vivo, supuestamente, ¿no? El que no afana es un gil. Esas son las cosas que se ven. Tratar de buscar algún provecho, tratar de joder a la gente, esas son las cosas que se ven. Dice la Biblia que las cosas que se ven, dice no mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven. Las cosas espirituales no se ven, hermano. Las cosas reales en Dios no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Son eternas. Las cosas espirituales son eternas. Mire, Dios le habla a Abraham después que su sobrino se va, después que Lot lo deja. Dios le habla para que él se consuele y para decirle que Abraham había tomado la mejor decisión y había elegido la casa de Dios, la iglesia, donde hay riquezas en gloria en Cristo Jesús. La Biblia dice que a la diestra del Señor hay delicias a tu diestra para siempre. ¿Qué había en Sodoma que él no podía tener acá? ¿Qué era eso mejor que lo que Dios le estaba dando en su casa? ¿Me entiende, hermano? ¿Qué tiene el mundo? ¿Qué tiene el mundo que Dios no sea mejor lo que Dios te da? Hermanos, nosotros tenemos que entender que Abraham tenía una herencia. Había una palabra de Dios para él. Había un propósito de Dios con él y para él. Y había una herencia para él y para su descendencia y para los hijos que todavía no nacían. Nosotros tenemos que entender, hermanos, que quien escoja a Jesús acá tiene la mejor parte en esta vida. Afuera de Jesús no hay nada. Lot nos muestra, la historia de Lot nos muestra que no hay nada. Mire lo que le dice Dios, alza tus ojos. ¿Se acuerda que Lot había alzado solo? Pero ahora es Dios el que le dice a Abraham, mira, alza tus ojos y mira. Esto nos va a hablar de un hombre que lo hace con Dios y que responde a la palabra de Dios. Abraham no lo hizo hasta que Dios le dijo. Abraham no actuó hasta que Dios le dijo. El otro lo hizo solo sin Dios, ¿no? Pero Abraham esperó a que Dios se lo diga. Qué maravilla, hermano. Que podamos ser personas de fe, personas que le obedezcan a la palabra. Y luego le dice, mira desde donde estás. No mires dónde está el otro. Mira desde donde vos estás. ¿Cuál es tu posición, Abraham? Tu posición es estar bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Yo le pregunto, ¿dónde está usted hoy? ¿Dónde está usted hoy? Usted está bendecido en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Esa es tu posición, hermano. Esa es tu posición. Porque toda la tierra que ves te la daré a ti y a tu descendencia para siempre. La bendición de Dios no era algo para este tiempo de Abraham, sino para el futuro. Hermano, si vos crees en Jesús hoy, la bendición de Dios viene para tu vida hoy y para tus hijos y para los hijos de tus hijos. Amén. Amén. La bendición viene no solamente para vos, sino para los que vienen después de vos. Y también tiene otro sentido porque va a hablar de nuestra vida después de esta. Mucha gente tiene miedo y vive sin esperanza porque dice, ¿qué va a pasar el día que yo me muera? Mire lo que dice la Biblia, porque este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre. Él nos guiará más allá de la muerte. ¿Sabe qué va a pasar el día que nos muera? Vamos a estar en los brazos de Jesús, hermano. El único que te puede dar seguridad de vida eterna es Jesucristo, hermano. Nadie más puede darte. El catolicismo dice el purgatorio,
los de la nueva era hablan de la reencarnación hasta que se cumpla el karma. El Islam habla de que tal vez Alá le deje entrar al cielo, no se sabe, no es seguro. Ninguna religión puede darte la seguridad de la vida eterna después de la muerte. El único que venció a la muerte y resucitó al tercer día y te da la victoria, hermanos, es Jesús. Por eso Pablo va a decir, teniendo deseo de partir, él decía, yo ya quiero estar con el Señor, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Si yo me muero esta noche, hermanas, yo sé que voy a estar con Jesús. Si vos te mueres esta noche, Dios no quiera, ¿no? Pero un día va a pasar. Vamos a estar con Jesús. La Biblia dice, Él nos guiará después, más allá de la muerte. Él nos guiará más allá de la muerte. Él va a estar con nosotros. Y dice la Biblia que los muertos en Cristo resucitarán primero. Y si no nos vemos acá, nos vamos a ver allá, pero vamos a vivir resucitados y vamos a estar para siempre con el Señor. El único que te puede dar esa seguridad es Jesús, hermanos. Mire, la Biblia nos va a hablar en conclusión. Lot, Abraham, un hombre espiritual y un hombre carnal. Un hombre que sigue la palabra, que sigue la fe, que camina en promesa, y el otro que camina según lo que ve, su conveniencia, y Agata se salva, hermanos. Por eso quiero que nos quedemos con esto. Tenemos que tener cuidado de dónde estamos, que estemos en la casa de Dios. Tenemos que estar con cuidado de lo que vemos, que alcemos los ojos cuando Dios nos diga que alcemos, amén. Amén. Y por tercero, que tenemos que tener cuidado de lo que elegimos. Lot eligió lo peor, pero Abraham eligió quedarse con Dios. Si vos eliges por Jesús, hermanos, va a haber bendición, va a haber vida, va a haber paz. Dice la Biblia, porque el ocuparse, el último versículo dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Amén. Porque el ocuparse de la carne es muerte. Vale la pena ser personas espirituales. Vale la pena jugarse por el Señor y creer en su palabra y buscarle al Señor y no alejarse de la casa de Dios. ¿Qué le parece si oramos esta noche? Nos ponemos de pie, hermanos. Qué maravillosa esta palabra, ¿verdad? Gloria a Dios. Oramos, hermanos. Padre, te agradecemos en esta noche porque tú eres bueno, Jesús. Qué palabra